Hola, buenos días. Este es un programa para Punto y Coma de Uniamérica. Me da mucho gusto que personas como ustedes vengan a la concentración a defender a nuestra democracia. ¿Qué opinan? Estamos luchando. ¿Se sienten No queremos contentos? al tirano. Nos sentimos muy contentos de poder apoyar. Pongan la bota en el cuello de ninguna manera. Está direccionado por los rusos y los rusos son unos desgraciados. Venimos a defender al INE y la democracia. Muchas gracias. A usted Un saludo. igualmente, gracias. Muchas gracias. Día histórico para México, un día que no se podrá olvidar jamás. 26 de febrero del 2023, decimos alto, no va a pasar, no tiene que pasar la reforma electoral que pretende López Obrador en su plan B, porque esta destruye la democracia, lo que nos ha costado más de 40 años y muchas marchas y muchas muertes. Construir la democracia no ha sido una cosa fácil. Sin embargo, el día de hoy, querida Isabel, en tu programa Punto y Coma, te digo que fui testigo de la más maravillosa de todas las marchas. Un honor haber participado codo con miles y miles y miles de ciudadanas y de ciudadanos de todas las clases sociales de muchas partes de México que decidimos llenar la plancha del Zócalo. No importa si el gobierno dice que somos 90,000, la realidad yo calculo entre 500,000 y 600,000 personas estábamos en el Zócalo, más las que se juntaron en la provincia. La cifra oficial es de 1,700,000. Sé que van a decir muchas cosas del lado del gobierno, pero lo cierto es que salimos a marchar en defensa de México, de la democracia. ¡Viva México! ¡Viva la democracia! ¡Viva el INE! Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa Punto y Coma de la cadena Uniamérica. Hoy platicaremos de la concentración nacional del 26 de febrero en México, llevada a cabo para defender al INE y por ende a nuestra democracia. Un mitin sin precedentes organizado por varias organizaciones de la sociedad civil, siendo la segunda movilización por la defensa del INE y en contra del plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, logró una convocatoria de más de 500,000 personas en el Zócalo de la Ciudad de México. Además, se manifestaron
en 115 ciudades más, tanto en la República Mexicana como alrededor del mundo. En la Ciudad de México, el punto de la reunión de la marcha del INE fue en la explanada del Zócalo capitalino, en el centro histórico, donde las personas comenzaron a llegar a partir de las 7 horas y se congregaron más de 500,000. Este dato fue incluso avalado por Kenia López Rabadán, quien asegura que realmente sí estuvieron en la plancha del Zócalo esta cantidad de personas, cuyo nombre fue Mi voto no se toca. Muchas personas, todas las personas asistentes pagaron sus propios gastos. Los que venían de fuera de México estaban comentando que ellos mismos pagaron su estancia. No hubo ningún acarreado, todo lo hicieron por amor a México y por amor a la democracia. Bueno, amigos, con mucho gusto les voy a presentar a nuestros invitados del programa de hoy. Y comenzamos con nuestro amigo, el licenciado Juan Shein, director y conductor del programa Juntos pero no revueltos y productor general de la cadena Uniamérica. Buenas noches, mi querido Juan. Buenas noches, querida Isa, gracias, un placer. Gracias por lo de licenciado, empezando por ahí. Y un placer estar de nuevo aquí con ustedes. Un verdadero privilegio estar con el doctor Corona y mi querido Jorge. Yo creo que ya tú los vas a presentar, pero siempre un privilegio. Tenía tiempo de no estar con ellos y gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias. Bueno, pues como escuchamos ahorita, está con nosotros el doctor Jesús Corona Osornio, psicoanalista lacaniano, perdón, activista, columnista y director del programa El Acento en Onchincán TV y conductor del programa El Diván, aquí en Uniamérica. ¿Cómo estás, doctor Jesús Corona? Muy bien, feliz de la vida aquí, con tres grandes figuras, tú, mi querido Juan Shein, mi querido Jorge Arriaga, y creo que aquí el único que es el prietito en el arroz soy yo, pero muy contento de participar con personas tan talentosas que amamos a México. Gracias, Isa, por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Y pues está aquí con nosotros también nuestro querido Jorge Arriaga. Él es columnista internacional, activista y un gran amigo que siempre nos acompaña en Uniamérica. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchísimas gracias. Y siéntete orgulloso, Juan, Jesús, de esos títulos que les dieron porque son auténticos, no son plagios. Entonces, hay que presumirlos. Eso sí lo podemos constatar. Eso sí lo podemos constatar. Ahí sí, Eso sí. Eso que ni qué. Y siempre un gusto saludarte, Isa, desde este país en donde se enaltecen narcos y criminales, pero se estigmatiza a ciudadanos como nosotros que marchamos para levantar la voz. Pues eso sí es cierto, porque ya ves que nos acusaron de ser proselitistas, de ser corruptos, de ser muchas cosas, menos ciudadanos que fuimos a luchar por nuestra democracia. Pues ustedes, amigos del canal Uniamérica, muchas gracias por estar aquí. Los invitamos a quedarse, a escuchar nuestro programa y si les gusta, les solicitamos su valioso like y suscribirse a Uniamérica, donde encontrarán temas muy importantes e interesantes. Muchas gracias, comenzamos. Vamos a comenzar con nuestro querido amigo Jorge, porque lo veo así con mucha enjundia. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias. Muy contento de haber participado. A mí me tocó participar y unirme a la gente en Acapulco. Por un tema personal he estado yo en Acapulco y de verdad yo no esperaba ese número de personas que se involucraron y que participaron. Y si me permites, Isa, Jesús, Juan, quisiera empezar con cómo leí mi lectura de la marcha. Y no solo quedarme en la parte que yo creo que ya se ha tocado en diferentes espacios de las partes positivas. Creo que hay muchas cosas que se pueden comentar ahí, pero sí quiero poner sobre la mesa también algunos aspectos que yo creo que hemos descuidado y que le pueden, o más bien le están impactando, a mi parecer, y le están restando mérito a ese gran esfuerzo espontáneo de la ciudadanía que realmente salió a levantar la voz y a defender, y ojo,
Yo creo que aunque todo el mundo nos referimos a esa marcha como que era en favor del INE y para proteger al INE, yo creo que había mucho más temas sobre la mesa, era levantar la voz y el INE era un buen pretexto, pero yo creo que básicamente la sociedad quiere levantar la voz ante la amenaza en la que están todas las libertades hoy en día, libertad de expresión, libertad de manifestación, libertad para poder votar, que es lo que hacemos en estos momentos. Y quiero empezar con los 3 aspectos positivos que veo y los quiero poner sobre la mesa, y se vale que empiecen las interrupciones, los comentarios, las mentadas, todo lo que ustedes quieran, serán bien recibidas. La primera, que para mí es un éxito monumental, es que se quitó el monopolio de la protesta en plazas públicas a López y a su gente. Para mí ese punto es fundamental, porque ya se estaba empezando incluso en eso, a generar división de dónde debían de manifestarse la oposición y cuáles son los lugares públicos que pertenecen a todos los mexicanos, pero que enarbolan la bandera guinda de la destrucción que hoy tenemos en este país. La segunda, que para mí es algo maravilloso que hay que aquilatar, es que se demostró con esta marcha lo vulnerable que es la 4T en general y López cuando se le quita la narrativa, cuando no son ellos quienes dirigen el rumbo. Estaban perdidos, tú lo ves, esa salida, ese ardor de yo voy a hacer una marcha como si fuera de niño chiquito, de la mía va a ser más grande y espérense el 18 de marzo y te veo en la esquina de a ver cómo nos va, habla de lo vulnerable, del dolor que le causó realmente ver que la narrativa y que además la realidad esta vez se impuso a la demagogia. La tercera es que aún cuando esta marcha fue predominantemente de las clases medias, me tocó ver, y fue en varios lugares, porque estuve siguiendo en diferentes lugares la marcha, que había personas de todas las clases, de todas. No fue una sola marcha que se pudiera tipificar como nos quieren hacer ver, fifís, lo que fuera en ese sentido, sino me tocó ver, e incluso en Acapulco, caminar con gente muy humilde que estaba ahí y que pudimos también pedirle su opinión y que de verdad era sorprendente y fascinante saber que entendían perfectamente por qué estaban ahí, el riesgo que corrían sus hijos e iban marchando codo a codo con gente que tenía empresarios, con gente que realmente se podía considerar de otro nivel social. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí, seguimos para lo que es Punto y Coma con entrevistas de este sentir de la marcha aquí en Acapulco el día de hoy. Y tenemos a alguien que nació en Acapulco, que está aquí, que nos va a explicar por qué está en la marcha y qué significa y cómo lo ve, para que no crean todos que solo somos los medios quienes magnificamos las cosas. Eduardo, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por estos minutos. ¿Por qué estás aquí? Mira, porque creo que lo que quieren hacer con el INE es una infamia. Va a ser la pérdida total de la democracia en México. Y si no nos manifestamos, este señor que tenemos en el Palacio de Gobierno lo va a lograr. Yo tengo hijos en Cancún y tengo hijos en el Distrito Federal y todos están marchando por esta misma causa. Y aquí tengo a 10,000, 20,000 acapulqueños que todos estamos en contra de lo que está haciendo este señor. Me da muchísimo gusto, de verdad, así es como se habla, y lo que él comenta es, si no nos manifestamos y si no hablamos, no somos parte de la solución, sino somos parte del problema. Algo que quieras mandar un mensaje. Nada, señores, de aquí hasta que la Suprema Corte no considere improcedente esta ley, hay que seguir luchando y no permitir que este señor convierta a México en una Cuba o en una república comunista. Y finalmente, ¿por qué crees, qué mensaje le mandarías a los jóvenes que siguen creyendo que no pasan las cosas? Mis hijos tienen 40, 50 años, pero yo le hablo más bien a los de 20 años. Abran los ojos. El México del futuro está en sus manos y no pueden permitir que gobiernos como el que está sigan en el manejo del mismo. Muchísimas gracias. Seguimos reportando para Punto y Coma. Muchísimas gracias. Pero también yo quiero poner sobre la mesa 3 aspectos que me parecieron muy delicados, muy peligrosos y que están teniendo un efecto contrario a lo que esperábamos todos aquellos que marchamos. El primero, siento que en la marcha hubo errores
y falta de sensibilidad de muchos de los que marcharon, en donde en algunas ocasiones sí parecía un evento social más que una marcha. Gente que de verdad veías cómo llegaba, de lo que temas que hablaban, cómo incluso iban ataviados para ir a la marcha, y eso alimenta la tonta narrativa del presidente de que fue un evento de fifís. Esto se complica cuando en el pésimo manejo que muchos tuvieron de redes sociales, se empieza a hacer viral personas, como por ejemplo, estoy acordándome de la primera marcha que hubo, de esta mujer que grita abiertamente ante las cámaras: indio de Macuspana, no importa qué zapatos te pongas, eso no te quita lo naco y lo tal, etcétera. O una mujer ahora en Puebla diciendo: quería llevar a mi servidumbre a marchar, pero como no entienden qué está pasando, no entienden lo que es el INE, los dejé en la casa y yo fui la que vine a marchar. Creo que ese tipo de manejo que estamos dando, y me encantaría escuchar la opinión de Jesús, de Juan, abrió de nuevo una herida muy grande que tiene este país, que es la herida del clasismo. Me tocó platicar con dos personas con las que tengo relación de negocios, que estaban en ese gran grupo de indecisos, en donde me decían: yo estuve en Reforma y no me identifiqué porque para mí fue una marcha de güeros. Fue una marcha de gente fifí blanca y no me sentí identificados con ellos porque parecía más un evento social que una marcha. Ojo, cada quien es libre de tener y de ver, y cada quien ve el mundo como es. No como el mundo es, sino como ellos son. Y hay mucho complejo, pero me preocupó que ese lenguaje de división que todas las mañanas se vomita desde el púlpito presidencial está llegando también a un grupo que creíamos que podía cargarse al lado de la oposición y que hoy empiezan por este tipo de videos que se viralizan, por diferentes cosas que pasaron ahí, a sentir que no encajan en ese grupo y a querer creer que hubo un discurso blanco en lo que fue la marcha del INE. Es un punto que quiero poner sobre la mesa. Me encantaría oír la opinión obviamente de aquí, de la gente que sabe mucho más, que tiene más tablas. El segundo punto, quiero empezar diciendo que no puedes prohibir que nadie participe de una marcha. Todo el mundo tiene el derecho, por ser ciudadano mexicano, a participar en esa marcha. Pero en mi punto de vista, se debería delimitar de alguna manera la presencia de políticos, y más de políticos del viejo régimen, que aprovechan, que viralizan, que salen, que hablan y que parece que emiten opinión representando a un grupo, a una ciudadanía que, por lo menos en mi caso, a mí nadie me dijo que fuera, a mí nadie me obligó y mucho menos me pagaron para ir. Yo lo veo porque yo estoy peleando y defendiendo a mi país y las libertades que me quieren robar. Pero cuando ve uno que se empiezan a viralizar o se empiezan a buscar o a separar o a poner zonas VIP o pedir opiniones, y los voceros de esa gran concentración ciudadana son los políticos de siempre, siento que quita credibilidad a ese gran esfuerzo que vivimos. Y finalmente, creo que hay cosas también que pasaron en la marcha, como por ejemplo que estas personas con las que yo platicaba me comentaban y me decían: ¿cómo es posible que me digan que no hubo acarreo, que no fueron obligados a ir, cuando veíamos que por muchos lados se repartían camisetas de "el INE no se toca", y la gente se formaba, se la daban, se la ponía y marchaba? Creo yo que son pequeños detalles que para nosotros no tendrían nada de malo, pero que ante los ojos de un gran grupo de indecisos que está harto de la política, que está harto de las redes sociales, porque los dos extremos se vomitan y son abominables, izquierda o derecha, pero que cuando empieza a tener ese contacto y lo ve, quizá estamos teniendo o no estamos cuidando la narrativa que puede explicar el porqué y el hacer ver todo el esfuerzo de organización que hubo atrás, todo lo espontáneo que se dio, para que mucha gente se pueda quedar con la idea de fue organizado porque ahí estuvieron los políticos de siempre, porque sí hubo de alguna manera forma de uniformar a la gente. Y la tercera, efectivamente fue un evento clasista de güeros, porque ahí están los videos de 20 o 30, 50, 200 personas
hablando de manera discriminatoria sobre alguien que sabemos que es un inepto, pero que hay formas de decirlo. Quisiera empezar esto poniendo sobre la mesa y no sé si mis compañeros me quieran recibir también con mentadas o qué opinan. Me encantaría que pudieran dar su punto de vista sobre estos dos temas. Antes de dar un punto de vista, solamente te quiero comentar. Las camisetas que se estuvieron regalando, las estuvo regalando un colectivo, un grupo de personas organizadas que se uniformaron ellos y las que sobraron las regalaron. No todo el Zócalo estaba con esa camiseta. No a todos nos dieron camiseta porque no alcanzaban. Fue una organización entre ciudadanos que de manera privada aportaron para imprimir esas camisetas, pero no hubo acarreo. Había camiones porque rentaron de Santa Fe y de otros puntos, rentaron camiones, pagaron 400 pesos cada persona por los camiones. Entonces no hubo acarreo, pero lamentablemente la narrativa del gobierno siempre va a ser encontrar el prietito en el arroz para joder todo lo que uno hace y que solo los de ellos sea perfecto. Ese era todo mi comentario. No, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Ese es mi punto, Jesús. ¿Dónde está la narrativa de nosotros? Para decir, para explicar, por ejemplo, ahorita que lo comentas, los que tenemos acceso a esa información sabemos qué pasó. Pero la gente, estoy hablando, mucha gente allá afuera no sabe este tema de los camiones, no sabe el tema de las camisetas, no sabe todo lo que hay atrás y ante los ojos, al no tener las dos versiones, las dos caras de la moneda, entonces, y solo se escucha una voz, muchos pueden caer y decir, tenía razón el presidente. Ese es mi punto. ¿Dónde está el decir, aquí está, esto pasó, señores, y ahí está la información? No sé, Juan, ¿qué opinas? Bueno, yo, a ver, primero que nada, yo quiero retomar, me gustaría retomar un par de cosas que mencionó el doctor Corona en un space en el que estuvimos ayer en la noche, también hablando de este tema, y precisamente tocando el tema de la narrativa. Hablaba el doctor Corona, un comentario que además me pareció muy atinado, de que, ¿por qué no nosotros, la sociedad civil, cuando pasan cosas así, para recuperar esa narrativa y hacerla nuestra, ¿por qué no nos organizamos para poder tuitear lo que vale la pena tuitear? Es decir, ¿por qué no nos organizamos y nos agarramos de algo y entonces nos comprometemos todos a tuitear eso? Si se fijan ustedes, por ejemplo, del lado contrario, que obviamente, bueno, es distinto porque aquí estamos hablando de que todas las órdenes vienen lineales, todos los bots de la 4T y los panfleteros y los aplaudidores. No te puedo decir, creo, del sábado al día de hoy, cuántas veces he visto el tweet con la típica foto y la típica imagen del dólar a 17.99 y el mismo comentario que es casi copy-paste uno de otro, aplaudiendo lo mismo y repitiéndotelo una y otra vez con la misma imagen, ¿no? Nosotros no estamos todavía tan organizados. Sin demeritar el esfuerzo y lo que sucedió en la marcha, en la concentración, en la manifestación, y el impacto que tuvo, porque evidentemente tuvo un impacto, mediáticamente tuvo un impacto mucho más poderoso, porque yo no vi tanta cobertura, por ejemplo, en la marcha del 13 de noviembre del año pasado, yo no vi tanta cobertura como en esta, sobre todo en los periódicos nacionales. Eso me pareció un punto a destacar. Segundo, yo no vi tanta participación en la anterior, yo no vi tanta participación de ciudades internacionales como en esta. En esta vi sí mucho más impacto en ciudades internacionales. A mí me tocó estar en la marcha aquí en la ciudad de Miami. Marchamos alrededor de 100 y fracción de mexicanos frente al consulado. Y sí, como dice el doctor Corona, el prietito en el arroz, o sea, tenemos un oponente enfrente que lo que está esperando casi es que te resbales por accidente para agarrarse de ahí y decir que te echaste un clavado y que adrede te caíste para que les marquen el foul, ¿no? Está esperando cualquier cosa, está esperando a que te equivoques en algo que digas, en algo que hagas, a que te resbales en cualquier cosa, porque ese gobierno está tan necesitado de narrativas, está tan urgido de narrativas, tan urgido de recuperar la narrativa
y denostar todo lo que se haga y todo lo que salga genuinamente de la sociedad civil, que se aprovecha de cualquier cosa y de cualquier punto. Ahora, lo que comentas, Jorge, del tema del racismo, fíjate que yo había pensado lo mismo. A mí me parece súper importante, y también ayer lo comenté en el space que me hizo favor de invitarme Isabel ayer en la noche, de que me parece, yo también tengo la misma impresión de que los políticos, hay políticos que no entienden que se tienen que quedar en el asiento de atrás del coche. O sea, insisten en tomar ellos digamos, el spotlight, ¿no? Necesitan tomar el spotlight, necesitan casi que los vean, casi se graban sus propios videos, ellos mismos ahí caminando en la marcha, pues se los graba alguien de su familia para postearlos en sus redes, para que la gente diga, mira, aquí estuve. No han entendido esos políticos que se tienen que poner en el asiento de atrás. El papel de ellos es estar tras bambalinas y no en el frente. Yo particularmente lo que podría decir de la marcha, más allá de si queremos encontrarle la quinta pata al gato, pues se la vamos a encontrar. Obviamente no todo fue perfecto, hubo cosas que a algunos nos gustaron, otras no. A mí en lo personal, por ejemplo, los discursos no me gustaron. El discurso el exministro Cosío se me hizo un discurso muy importante lo que dijo. Tal vez estamos acostumbrados a que alguien lo diga con más energía, más energéticamente, pero si ustedes leen ese discurso me pareció muy importante. El discurso de Betty Pagés a mí francamente no me gustó. No me gustó el que manejó, el tono que manejó en su discurso. Yo respeto mucho a Beatriz Pagés, pero a mí siento que su discurso ni impactó, ni comunicó, y creo que ahí se perdió una gran oportunidad, porque de un discurso grande salen frases grandes. Los discursos se construyen a base de frases y tienen que ser frases poderosas, una tras otra, porque eso es lo que marca los encabezados. Y estos discursos yo creo que no tuvieron ese punch, por lo menos que yo pensaba. Y volviendo al punto que decías, Jorge, del racismo. Sí, efectivamente el racismo es parte de la narrativa que este gobierno agarra como excusa de todo. Si te fijas, cada vez más son más enfáticos en sus redes sociales en bombardear el racismo, en acusar de clasismo. Somos una sociedad de castas, lo hemos sido desde hace cientos de años. México ha sido un país de castas desde hace siglos, esa es una realidad. Una de las razones por las que a veces, por ejemplo, en los spaces donde he participado, yo he enfatizado mucho que a mí en lo personal no me gusta utilizar el término chairos. A mí no me gusta en lo personal utilizar esos términos que son términos que lo que hacen es tener palabras segregantes que siento yo que no le hacen falta a la narrativa que necesita la sociedad civil en este momento. Es tan grande lo que se está haciendo, es tanto lo que se ha logrado, ya lograr en un país como México, ese mismo país de castas del que hablamos, que una sociedad que no estaba acostumbrada a ser participativa, de pronto empiece a ser participativa y empiece a salir. Mucha gente que no salía a marchar nunca. Hay gente que nunca ha estado en esas marchas y que ahora salgan a marchar. Hay que hacerles entender, y ahí yo creo que mucho tienen que ver los medios, sobre todo los medios de los programas, los medios independientes como Latinus, como Atypical, como Central FM Equilibrio, como los medios de Rocha, como los medios de Ferris de Con. O sea, yo creo que tienen que comunicar un mensaje claro, invitar a la gente a que no haga comentarios discriminatorios. Y sobre todo, si queremos, parte de lo que este movimiento quiere recuperar es precisamente la unión, es evitar la polarización. Si de por sí ya nos estamos enfrentando a un efecto polarizador que viene de parte de un mensaje manipulativo del gobierno, porque ese es uno de sus fuertes, la polarización es una de sus armas más poderosas. Si que estamos combatiendo eso, pues no lo vamos a lograr entrevistando solamente a pura gente nice o a puro famoso que va a la marcha, y de pronto en sus entrevistas pues evitan entrevistar a gente que sí es del pueblo. Eso es lo genuino que tienen que hacer. Exacto. Lo otro es que también me da la impresión de que nos olvidamos, nos enfocamos mucho en lo que pasa en la Ciudad de México y no ponemos atención en lo que sucede en el resto del país. Y el resto del país, hubo marchas en donde de verdad yo quisiera tener por lo menos 3 o 4 o 5 de esas
de esos videos que hay tanto en WhatsApp como en TikTok, como en YouTube, con muchas plataformas, que además no los retoma, por ejemplo, la gente de Atypical TV de Alarraqui. Alarraqui entrevista a sus cuates, a los que colaboran en su programa, a los que están ahí en la calle contando chistecitos, a los chavitos que salen ahí en su canal, que son chavitos que están ahí entrevistando gente, pero no te están entrevistando gente, no están recuperando ese interés de entrevistar a la gente que sí se la está pasando mal de verdad, la gente que no puede comprarse 1 kilo de huevos, la gente que ya no le alcanza para comprar pan o que ya no le alcanza para comer carne. Entonces eso yo vi que prácticamente pues lo olvidaron, prácticamente no lo pelaron, y esto era una gran oportunidad para recuperar, porque esa narrativa, esas imágenes, esas personas son las que hacen que al gobierno se le caiga su discurso. Eso es lo más poderoso. El arma más poderosa para combatir un discurso divisivo, polarizador, como el discurso del gobierno, es desenmascarándolo directamente a través de un movimiento genuino, a través de un movimiento ciudadano genuino, de corazón, sin manipulación, pero creo que a los medios les está faltando colmillo para hacerlo ver así. Yo quisiera retomar aquí algo de lo que dices tú, Juan. A ver, en muchas ocasiones, Isa lo sabe, tú lo sabes, Jorge lo sabe, yo he dicho, los medios de comunicación están plagados de divas y de divos. El yo. Hoy en día se ha vuelto muchos programas, Adela Micha, Carlos Alarraqui, creen que es muy gracioso salir y decir, ay no, es que ese pendejo de López Obrador, ¿qué te parece Javier Lozano? No comunica, es caer en el insulto. Pedro Ferriz de Con, ¿qué dice? Yo conozco muy bien a ese enano, a ese pedazo de caca. Eso no comunica, no trasciende, pero sí provoca violencia. Los medios se han convertido en una caja de resonancia de vanidades, de egos. Los medios alternos, que eran tan importantes, los están trivializando quienes tienen la posibilidad de tener sus propios canales. Yo no digo que no, de vez en cuando, pues que se sale una palabra, pues sí, hay veces que uno se cabrea y pues hombre, coño, tienes que decir algo fuerte. Pero como decía Octavio Paz, hay que ponerle pimienta o sal si les hace falta, pero no salir al denuesto como lo hace Ferriz, como lo hace Carlos Alarraqui. Adela Micha de repente tiene buenas entrevistas y de repente el político va como a exhibirse a un circo, a alburear, a tomar un tequila. Y cae en lo banal. En lo banal. Luego tenemos la utilización de las redes sociales, ha caído también en una banalización. Nos hemos convertido en una sociedad del meme. Las memeses por encima de las razones. Yo me he cansado, y creo que ustedes me han acompañado en ese discurso, ustedes tres, de decir, no saquemos ya esos bits, esos mordiscos de las mañaneras para que constantemente Andrés Manuel esté diciendo sus tonterías. No, desde que llegó la señora presidenta a la Corte, una ola, una cosa terrible, está liberando delincuentes, está injuriando, está atacando a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es otro poder diferente a él, y que en ciertas circunstancias están en igualdad. No todos son como Armenta en el Senado, o como Monreal, o como Mario Delgado, que están ahí para bolearle los zapatos. Lamentablemente, para él, habemos una sociedad pensante que no estamos de acuerdo con sus barrabasadas. El plan B seguramente no pasará, seguramente no, y más adelante comentaré mis razones. Pero bueno, ahorita lo importante es, en Twitter ya también se ha banalizado porque también hay divas y hay divos. Yo no retuiteo, ¿cuántos seguidores tiene Isabel? 15,000. Ay, no. Yo de 50,000 para arriba retuiteo. Ay, en la madre.
Me dan ganas de preguntar, oye, esos 50,000 que tienes así aquí entre nos, donde nadie nos oye, ¿cuántos te siguen que sean de carne y hueso que tú conozcas? No, la semana pasada me retuitearon 26 veces mi artículo. Esta semana que hablo de la ministra Piña, que no está sola, que la acompaña a México, me han retuiteado hasta ahorita como 80 personas. Mi vida, yo digo, he llegado a muchos, pero con mis artículos ha sido difícil. Pero ves una cantidad de estupideces en Twitter y ahí están 120. Pareciera que hay gente que tiene la necesidad de estar tuiteando diario, como Exacto. si tuitear todos los días fuera una obligación. Mira, y a veces yo pienso que también cuando no tienes nada que decir, pues es mejor que no lo digas. No sé qué opinen ustedes. Claro. Mi padre Pero decía, perdiste la preciosa oportunidad pero de siempre vale callado. la pena retuitear algo importante o interesante que diga otro. Es decir, hay gente que de pronto hace bueno, y ahí sí vale la pena retuitear, ¿no? Fíjate que rápidamente, Jorge, Isa y yo conocemos a una persona, no voy a decir su nombre, nomás diré que uno de los apóstoles llevaba su nombre y que tiene apellido de un expresidente. Entonces, este muchacho va a todos los spaces que te puedas imaginar a decir una sarta de barbaridades que yo digo, santo Dios del cielo, y tiene un nombre de un sagrado apóstol del Señor, y le da en toditita la chapa, porque opina de todo. Isa abre un space sobre música, él opina, un space sobre personajes, él opina, un space sobre la concentración del Zócalo, él opina. Santa madre de Dios, digo yo. No sé si el señor tenga trabajo o esté sin chamba, pero, y conoce a todo mundo. No, Juanchín, no, yo lo conozco, Juanchín y yo, no, hombre, jugamos a las canicas. Oye, no creo, porque Juanchín es más joven que tú. No importa, yo jugaba con él a las canicas, bueno, pues está cabrón así. Entonces se ha banalizado y los spaces son muy buenos como medios de comunicación, pero también se han trivializado. Jorge, perdón, estás desesperado. No, básicamente quería yo cerrar mi comentario para hacer, si no quedó claro, la aclaración pertinente de que yo estoy orgulloso de haber participado en la marcha. Lo que vimos fue maravilloso. Pero el punto es que si nos quedamos en el halago banal, en ya marchamos, es todo, qué bien lo hicimos, padrísimo, y no le damos continuidad, no sirvió de nada. Por eso yo lo que decía es, ojo, estamos en el momento, si no discutimos lo que podemos mejorar, estamos en el momento de definir si solo marcharon 500,000 zombies o 500,000 mentes revolucionarias que realmente buscan despertar una conciencia en una sociedad dormida que cuando empieza a despertar, si la vuelves a poner en la cuna, se te va a dormir. Entonces, lo importante es qué sigue, qué vamos a hacer, y sobre lo que hagamos, ahí vendrán las respuestas de qué tan exitosa fue o no esta marcha. Jorge, estás diciendo algo importantísimo, porque fíjate, otro aspecto que te iba a comentar es, hace ratito, es sobre el triunfalismo. O sea, yo veo mucha gente con una actitud demasiado triunfalista, exagerada, como si de esta marcha, solo de esta marcha ya dependiera todo lo que ya se va a arreglar en adelante. Y entonces hay gente como que no tiene la conciencia de que vienen más como esta. O sea, esta es una de las batallas que se necesita librar para poder ganar la guerra. Pero siento que de pronto esa actitud de triunfalismo, ahí cae dentro de lo que dice el doctor Corona, en ese hedonismo que existe en comunicadores, que ya lo toman como si fuera una actitud triunfal, como de que ya de aquí para adelante nadie nos detiene, ¿no? O sea, vamos ubicándonos bien, vamos entendiendo cuál es el progreso, pero también sin dejar de recalcar lo que nos falta. Porque de verdad, vamos a ser sinceros, es un gran avance que la sociedad salga, es un gran avance que salga gente que antes no marchaba, es un gran avance darse cuenta que el robarle esa narrativa, como bien decías, Jorge, al gobierno, porque vamos a ser sinceros, no hay nada que le dé chorrillo a este cabrón, perdón por la palabra, Isa, no hay nada más que lo enferme del estómago que ver una sociedad civil organizada, que ver el despertar de una sociedad civil. Eso es lo que combate las dictaduras y los gobiernos demagogos. El otro día me tocó platicar con un familiar de mi esposa, que es chilena,
y hablábamos del caso de Chile, que por cierto los invito, perdón que me eche el gol, Isa, hay un capítulo en mi podcast, en Juntos pero no revueltos, donde me toca entrevistar a un escritor chileno que vivió la transición, a él le tocó vivir la transición de la dictadura militar a los gobiernos de elección popular. Es decir, y eso no cualquier país lo ha pasado. Chile es uno de los pocos países que ha logrado salir de una dictadura militar para pasar a un gobierno demócrata, ojo, gobernado en alternancia por gobiernos de izquierda, derecha y centro. Y eso no cualquier país de América Latina lo puede platicar, ¿eh? Entonces, Chile es un caso muy peculiar, y cuando platicas con la gente y le dices a la gente cómo fue que en una época en la que no existía el internet, cómo se pudieron organizar, cómo pudieron organizarse para ver un comercial de 10 minutos, de 5 minutos, que el gobierno en ese momento de Pinochet les permitía pasar en la televisión solamente 2 veces al día después de las 11 de la noche, y todo el país se organizaba para estar sentado frente a su televisor para ver ese comercial 2 veces todos los días en la noche. ¿Qué fue lo que organizó? ¿Qué fue lo que motivó a esa sociedad civil? El hartazgo, el de boca en boca, el ser una sociedad organizada que sí se pudo comunicar sin necesidad de redes sociales. Y el punto medular, y por eso he sostenido esta teoría de lo que puede pasar en México, el ejército al final no se atrevió a apuntar un arma frente a una sociedad civil inteligente y pacífica. Y yo creo que eso puede suceder en México. Si somos organizados, si como sociedad civil nos organizamos, si no caemos en provocaciones, si entendemos perfectamente dónde estamos y sabemos comunicar el mensaje, a la hora de que el presidente, si el presidente López Obrador o alguien de su gente diera la orden de sacar un arma y apuntarla para amenazar al pueblo, en ese momento el ejército se va a quebrar y se va a poner del lado del pueblo. Podría decirlo, podría asegurarlo en un 95%. Fíjate que yo recuerdo ahorita, escribí en mi artículo de la técnica del ablandamiento, me lo contó un viejo militante del Partido Comunista Mexicano, que luego se ingresó al Partido Mexicano Socialista, de Eberto Castillo, y me decía, ¿cuál es la técnica del ablandamiento? El presidente ataca a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero el mensaje no solo es para ella, es para el resto de los ministros. Así es. ¿Qué dijo hoy López en la mañanera? Y si siguen haciendo marchas, yo seguiré organizando marchas. Es decir, la técnica del ablandamiento. ¿Qué nos está diciendo? Hagan 1000 marchas, yo voy a hacer 1000. Ustedes saben que yo tengo otros datos y yo estoy en la idea de que López Obrador no se va en el 24, se va a quedar. Isa me dice que no, que sí se va a ir por su estado de salud, que a lo mejor que podría no concluir hasta este régimen de estos 6 años. Yo sigo pensando, no con pesimismo, pero sino lo que decía yo ayer en el Space, ¿no? Analizando todos los ángulos de lo que está pasando en México. Yo a veces me tengo que leer las estupideces de Pigmenio Ibarra o de Marx, de la SEP o cualquiera de ellos, para poder hacer lo que decía este presidente sudafricano, Nelson Mandela, que decía, cuando yo estuve en la cárcel, al principio odiaba a mis carceleros, después los fui observando, vi lo que hacían y fue cuando entendí muchas cosas. Para entender a tu rival, a tu enemigo, lo que tienes que hacer es observarlos. Entonces tenemos que observar también lo que ellos están haciendo. Ya sale Marx a decir que, yo creo que se le indigestó el nombre al imbécil a decir que la educación privada en México hay que desaparecerla, ¿no? Y entonces van dando esos mordiscos para ir preparando el régimen socialista o comunista que ellos quieren imponer. Exacto. Y termino esta parte diciendo, hay 3 palabras que para mí tienen que estar en nuestra narrativa diaria o cada vez que queramos entrar a Twitter. Recuperar,
reconstruir y reconciliar. Para mí, esas tres palabras hoy bien dicho. Le hacen bien falta dicho. al mexicano escucharlas. Si vamos a combatir agresión contra agresión, estamos perdidos. Pero si manejamos y damos y creamos el anhelo de que podemos recuperar, reconstruir y reconciliar, otro México va a venir. Estoy seguro, y ahí perderás, Jesús, porque ahí sí no se nos queda este señor. Ojalá yo Vamos a ir despidiendo el programa, amigos. Está muy interesante. Vamos a seguir haciendo programas con lo que venga. Hay repercusiones y nada más puntualizar algo que dijo ahorita Jesús sobre las marchas. Tú haces marcha, yo hago marcha. Él tiene pensado hacer una concentración masiva en el Zócalo el 18 de marzo para celebrar la expropiación petrolera. Entonces, esa marcha de seguro va a estar pagada con nuestros impuestos, porque esos ahí sí, para que vean, sí hay acarreados. Como la que fue el 27 de noviembre que hizo el año pasado, después de la del 13, que hicimos nosotros, que para nada fue igual la cantidad de personas que asistieron a la del 13 de noviembre. Y vamos a ver qué repercusiones van a haber en la Suprema Corte. Pues ya en el INE, por ejemplo, pues ya el primero en despedirse, en despedir fue Edmundo Jacobo. Era el que firmaba las credenciales, ¿no? de lector, y que va a haber un director de despacho. Se me hace una estupidez que ya teniendo un funcionario que lo hacía, vayan a poner a alguien de despacho. Pero bueno, el caso es estudiar. Las amenazas a Norma Piña, en una mañanera el presidente hizo sus palabras como dardos para que hayan amenazas. Bueno, ya las están amenazando. Se necesita el voto de 8 ministros para que el plan no se lleve a cabo, pero ya se están preparando, están ya presentando muchas acciones de inconstitucionalidad. Trabajadores del INE ya se están amparando porque van a despedir a 1,460. Ya van 147 los que se amparan. Entonces van a venir cosas muy difíciles, muy importantes, muy interesantes, y aquí en Uniamérica vamos a estar al pendiente. Pues vamos a despedir el programa. Vamos a comenzar con Jorge, Jesús, y cerramos Juan y yo. Adelante, perfecto. Por favor, Jorge. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer. Siempre es un gusto, un lujo y una motivación estar aquí con Juan, con Jesús, contigo, Isa, de verdad. Y yo lo que digo es momento de verdad de una revolución. Y hablo de una revolución no como las anteriores, sino una revolución ideológica que de verdad, como lo dije hace rato, marque una diferencia entre una ciudadanía que tiene anhelo y esperanza y pasar de ser zombies para poder hacer un despertar de conciencias que nos haga entender que este país no es el país de un hombre y que no debemos de tener miedo porque cualquier decisión que hoy se está tomando debemos de pensar y realmente examinar el efecto que va a tener en nuestras libertades. Y si no nos levantamos, si no actuamos y si no exigimos, no seremos parte de la solución, sino seremos uno más engrosando las filas de la causa del problema. Gracias a todos y de verdad siempre un gusto. Y pues bueno, hoy hasta me peiné con este elenco que hay, ¿no? No se te oye, Isa. Gracias por haber aceptado la invitación, Jorge. La dejé sin palabras. Sí, me dejó sin palabras. Maravillada. Adelante, por favor, Jesús. Bueno, una disculpa por mi peinado. Yo no me peiné. Mis hijas luego me hacen algunos arreglos en el cabello para que me vea más joven, pero yo lo dudo. Miren, yo cerraría con esto. Primero, pues agradecer la invitación de Isa, muy gentil en invitarme. Poder compartir con Jorge, con Juan Shein, es una maravilla, porque son dos seres muy inteligentes, seres humanos
de muchísimo valor, seres de excepción, diría yo, a quienes aprecio, estimo y admiro, a los tres. Y yo cerraría con esto. Estamos muy preocupados porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación eche atrás el plan B, y ojalá lo eche, y que sea para bien de los mexicanos, pero se nos olvida lo que comentábamos antes de comenzar a grabar. Es un punto muy importante. Van a llegar 4 nuevos consejeros, y de esos 4 nuevos consejeros elegirán un presidente. Esos 4 consejeros tienen nexos, los que ya están perfilando para llegar al INE, tienen nexos directos con Andrés Manuel López Obrador. Una es la hermana de la secretaria del Trabajo, nada más, nada más. Y los otros 3 han tenido cargos, han sido leales y fieles de Andrés Manuel, y bueno, pues el INE lo va a tomar por las buenas o por las malas. Y yo no veo ni a la sociedad civil, ojo, ni a la sociedad civil, que está ahorita encantada con que la Suprema Corte de Justicia le rompa el eje al plan B. Pero luego, ¿qué sigue? Juan Shein nos planteaba esa pregunta, ¿no? O Jorge Arriaga, si no me equivoco. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Lo planteábamos ayer domingo, Juan, en el Space. ¿Qué demonios sigue después de esto? Porque es muy bonito que todos los que estuvimos ahí sentimos un gran orgullo de la concentración, pero Juan dijo algo muy importante, algo que yo me lo llevo para poderlo aplicar, tener más conciencia de lo que está pasando en el interior del país, porque todo lo resumimos a que si la señora esta, ¿cómo se llama? La jefa de gobierno o lo que sea, regenta o lo que sea, hizo o no hizo. Y se nos olvida que en Jalisco hay un personaje ahí, el gobernador Alfaro, que es el tipo más soberbio, que trae pleito con todo mundo de Movimiento Ciudadano. Se nos olvida que el gobernador de Tamaulipas está en una lista de personajes ligados al narcotráfico en los Estados Unidos de Norteamérica. Se nos olvida que al interior del país hay una efervescencia también, hay un hervidero también. ¿Quién en Tamaulipas, en sus 5 sentidos? Bueno, ya vimos que para el senador votaron por Morena, pero ¿quién podría votar nuevamente Morena con todos los muertos que hay diariamente? Colima. Los gobernadores no son gobernadores, son lacayos, empleados, sirvientes del presidente, no tienen voz propia, no la tienen. Y esta cuestión de que Andrés Manuel esté con su técnica del ablandamiento, hacen una marcha, yo hago otra. Y si seguramente va a decir, metieron 200,000 al Zócalo, aunque hayamos ido 1 millón, él va a decir, mañana yo meto 5 millones. Este tipo, hay que tener cuidado. Andrés Manuel, hasta ciertas gracejadas provienen de un guión. Claro, él también comete sus estulticias, arremete duro con su estupidez fuera del guión. Pero normalmente todo está tan calculado, la manera en que camina, la manera en que lo visten, todo está perfectamente calculado. Entonces, ¿debemos tener cuidado? Sí. ¿Debemos presionar? Sí. ¿Debemos estar pendientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Sí. Pero también debemos estar ya apurando un plan, porque van a llegar 4 consejeros y eso no lo estamos midiendo. Es un honor compartir con ustedes mis puntos de vista. Les agradezco mucho. Gracias, doctor. Escribo. Adelante, Juan, para despedirnos. Bueno, Isa, primero que nada, gracias por la invitación y, como te digo, un honor haber estado con Jorge y con el doctor Corona. Para mí es un privilegio estar con los 3, porque los 3 son grandes personas, gente a la que le aprendo mucho y que admiro mucho. Y bueno, y pues para cerrar, yo haría el comentario. El otro día escuchaba a alguien que decía que hablando de los magistrados, ¿no? Que no puede ser que pues, de algunos magistrados dependa el futuro de México. No puede ser que el futuro de México esté en manos de 3 o de 4 personas o de 5 personas. Pero la realidad es que sí.
O sea, sí está, pero no por los magistrados, ¿no? Yo voy a dar, por lo menos de los nombres que he barajeado, por más que le he dado vueltas a esto, los nombres de Margarita Ríos Farjat, González Alcántara, Arturo Saldívar, Loreta Ortiz y al final, pues, la señora Yasmín Esquivel, que no es magistrada, por eso le digo señora. Entonces, de Margarita Ríos Farjat y de Juan González Alcántara, yo tengo mis dudas. Es decir, mis dudas, es decir, que siento que no se van a pegar o no se van a quemar. Yo siento que es gente que va a recapacitar. De los que no tengo ninguna duda, y estoy, es más, diría que estoy casi seguro que van a enfilar para apoyar este plan B de López Obrador, son Arturo Saldívar, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. De esos tres no me queda la menor duda. Ahora, el otro día que platicábamos, aprovechando lo que dice el doctor, en uno de los spaces, también mencioné que el plan de López Obrador está viendo su plan por varios flancos. Por si uno le falla, él ya tiene otro abierto. Él tiene un plan C, un plan B, un plan B, un plan C y un plan D ya abiertos. Y él ya sabe que tiene que meter, uno de esos planes es el que comentaba el doctor, es la inserción de consejeros a modo. Ese es uno de ellos. Él ya se está asegurando por ahí de que inserten a 4 consejeros a modo. Y el otro es lo que puede pasar con esto que quieren hacer con el voto desde el exterior, que esté controlado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que me parece gravísimo, porque imagínense un padrón electoral de casi 12 millones de mexicanos controlado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. O sea, si de por sí 500,000 votos o 1,000,000 de votos te definen una elección en un país donde no hay segunda vuelta, donde no existe la segunda vuelta, pues ahí creo que estamos viendo ya claro hacia dónde vamos. Y entonces yo por eso hacía mucho énfasis de que es tan importante que partidos políticos y sociedad civil se pongan de acuerdo, porque una de las cosas en las que más tenemos que enfatizar en este momento es en quitarle el Congreso, quitarle la mayoría absoluta, tanto en el Congreso como en el Senado, a Morena, porque además hay que acordarse, ahora en el 24 viene la siguiente legislatura. Y entonces una de las cosas que se pueden hacer es quitarle el Congreso. Y yo me atrevería a decir que en estos momentos es quizás tan importante o más que la presidencia de la República. El Congreso es donde está el dinero, el Congreso es donde les cortas, donde les cierras la llave del dinero. Y ahí es donde creo que hay que ir. Y el Congreso es tan poderoso. Hay que recordar, el Congreso es un poder de la República. El Congreso tiene la capacidad de hasta echarle el juicio político a López Obrador y a muchos de los que están en esta administración. El Congreso tiene la capacidad de cerrarles la llave para ya evitar el desangrado que hemos estado sufriendo durante los 4 años, ¿no? Hay que recordar que este es el año de Hidalgo, que estamos en el año de Hidalgo, aunque realmente hemos estado creo que 4 años en Hidalgo, ¿no? Claro. Y por lo que veo el quinto, pues el quinto es ya no va a haber algo, no va a quedar nada. Yo creo que por ahí es por donde hay que hacer énfasis. Y siento que la insistencia de la ciudadanía tiene que seguir siendo hacia los partidos políticos, que se dejen de cúpulas, que se dejen de proteger chambas, de ser cuidachambas, que se abran a la sociedad civil. Hay mucha gente que tiene toda la capacidad y todas las ganas, como sociedad civil, como personas, de participar en un partido político y servirle a México en un curul. Hay gente que no le interesa enriquecerse, simplemente que las cosas se hagan bien y que se enderece el barco. Pero desgraciadamente estamos viendo todavía en los partidos políticos cotos de poder que se están protegiendo entre sí. Y eso es lamentable. Y si eso sigue de aquí al final, hacia las próximas elecciones, pues yo no sé qué va a pasar, la verdad, porque también una de las cosas a las que este gobierno le apuesta, aparte de las narrativas, aparte de las mentiras, aparte de las exageraciones, es al desgaste. Ellos le apuestan al desgaste de la oposición, pero a veces se les olvida que ellos también están sufriendo un desgaste. Entonces, el peor enemigo de la 4T, para mí el peor enemigo de la 4T y de López Obrador es López Obrador mismo, y el peor enemigo de la 4T es la 4T misma. Es tan burda la manera en la que se han equivocado, es tan burda
la manera en los errores que están cometiendo y las ilegalidades que están cometiendo, que quiero pensar que la oposición en algún momento se está guardando todo, porque en el momento que empiecen a aventar el capital, tanto el dinero que tienen de prerrogativas y que lo tienen ya designado para campañas, como los discursos políticos, quiero pensar, algo en mi corazón tiene fe y esperanza de que se están guardando la estrategia, el discurso político y la parte que tiene que ver con recursos para lanzar campañas poderosas, que lo único que tienen que hacer, lo único que se tienen que enfocar es en señalar esos errores y esos tropezones que ha cometido este gobierno y además hacerlo con las pruebas en la mano. Hay tantas pruebas. A mí por eso de repente me impresionan los discursos de alguien como Xóchitl Gálvez. Hay gente que no le cae bien Xóchitl Gálvez, lo respeto. Pero lo que me gusta de Xóchitl Gálvez es que es una mujer brava que cuando contesta tiene los papeles en la mano y sabe lo que está contestando. Esa tiene que ser la manera en la que la oposición debería combatir todos los días en el Senado, en los discursos, en los medios. Le tienen que tirar el discurso a este gobierno, pero con los papeles en la mano. Entonces, quiero tener la fe dentro de mí, guardar esa fe de que la oposición está guardando toda la carga para el último momento. Gracias, querida Isa, y gracias a todos por la invitación. Tienes mi voto, Juan. Claro. El mío que también, sí. mi George. Pues gracias a los tres. Como siempre les he dicho, son mis queridos tres mosqueteros, ¿sí? Defensores de la democracia. Y suscribo cada una de las palabras que han emitido hoy. Tienen toda la razón en todo lo que han dicho. De verdad que les aprendo mucho y mi admiración también para ustedes. Pues, ¿qué viene después? Se van a seguir presentando propuestas ciudadanas. Como ciudadanos, nos tenemos que escuchar unos a otros y seguir con una unión. Y como bien dice Juan, unirnos tanto partidos políticos como ciudadanos. Es muy importante porque ellos necesitan de nosotros y nosotros de ellos. También hay que seguir en contacto, no perdernos el contacto. No nada más ponernos en contacto cada vez que vaya a venir una marcha o a una manifestación, sino seguir trabajando juntos por la democracia. Hablar con los vecinos, a todos inculcarles, a los que viven en el Estado de México o en Coahuila, que deben de votar, de evitar el abstencionismo. En el 2018, el gran ganador de las elecciones fue el abstencionismo. Nada de que entregaron al país, nada de que lo vendieron y todas las especulaciones. También nosotros como ciudadanos tenemos mucha culpa y más tuvieron la culpa los que en vez de ir a votar prefirieron quedarse en su casa a ver la televisión. ¿Sí? Eso no debe de volver a pasar. Y no darle el carro completo, como bien dice Juan, a un solo partido, sea Morena, sea PAN, sea PRI. El Congreso tiene que estar bien equilibrado. El carro completo, si se le da a un partido, sea cual sea, con tener todo el poder, se enferma. De verdad se enferma. El poder es una enfermedad y no lo quieren soltar. Una enfermedad de la que no se quieren curar. Pues eso es todo, platicar mucho entre los vecinos y seguir ahorita presionando a los ministros. No nada más es ir a manifestarnos, es presionar y presionar y presionar, porque finalmente los ciudadanos somos los mandantes. ¿Sí? Y sí le voy a hacer caso a una frase de López, dice, el pueblo quita, el pueblo pone. Nada más que lo cambio por los ciudadanos quitamos y los ciudadanos ponemos. Y pues muchas gracias, Juan, muchas gracias, Jesús, muchas gracias, Jorge. Un honor haber estado con ustedes. Amigos de Punto y Coma, no se pierdan los programas de Uniamérica en los que está Juan Shane, Jesús Corona, Jorge Arregla. No se los pierdan. Suscríbanse, no se van a arrepentir. Y no se pierdan diversos Punto y Coma. temas. No se pierdan Punto y Coma con Isabel Cañizares. Muchas gracias. Ni el diván, ni Juntos pero no revueltos.
Y le falta, oye, le falta a Jorge su programa también. Le falta a Jorge. Una florecita que nos aviente, ¿no? Pero no se pierdan punto y coma donde la verdad y la realidad se asoman. Eso. Eso. Y cierra el programa con la frase de la defensa del INE, Jorge. Bueno, te la voy a cambiar por otra. Te voy a cambiar. Para poder seguir en el juego, es momento de dejar a un lado el ego. Muy bien. Muy bien. Gracias a los tres. De verdad, un honor estar siempre con ustedes. Muchas gracias. Isa. Buenas noches, amigos. Hasta luego.